cambiar el destino de este país. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en Produbanco, participas por un premio adicional de $10,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez. Lo hemos invitado para abordar temas de interés. Sabemos que el tema de la seguridad está conectado con el desarrollo. Sin seguridad no habrá desarrollo y sin desarrollo no habrá seguridad. Por ello, la importancia de fortalecer en todos los ámbitos, partiendo de la institucionalidad. Había el concepto de la fuerza pública, en donde están involucrados Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Más allá de la deuda pendiente que también tiene la Asamblea Nacional con algunas leyes, como la Ley Orgánica de Defensa, la Ley de Personal de Fuerzas Armadas, la Ley de Inteligencia, la Ley de Gestión de Riesgos, el reemplazo a la ley mal llamada de fortalecimiento de la seguridad social, tanto de Fuerzas Armadas y de la Policía, que en el nefasto gobierno de Correa se puso en vigencia en octubre del 2016. La Corte Constitucional dispuso que se haga un nuevo proyecto, se presentó en la Asamblea y allí está durmiendo como otras leyes, pero eso es otro capítulo. Lo importante será articular una política en donde sea el Estado ecuatoriano, más allá de instituciones que pudieran actuar y que actúan, de hecho, por separado, en sus ámbitos de competencia, fortalecer una política de Estado en materia de seguridad. Sabemos, y lo hemos escuchado al presidente, incluso hubo una misión que viajó a Israel, entre ellos el doctor Diego Ordóñez. Hay datos que los entendemos y los conocemos de reserva, pero es importante decirle al país que se avanza en esta política. ¿Cómo enfrentar estos grandes desafíos en materia de seguridad? Muy buen día a Diego Ordóñez. Buen día, Miguel. Un gusto a los tiempos aquí, en vivo. No, Miguel, primera definición en cuanto a una estrategia de seguridad es establecer contra qué se defiende el país. ¿Cuál es la amenaza? En esa línea, el presidente Lasso tomó una definición que me parece que es histórica, ¿no? No se conoce que ninguna otro país, otra democracia, por lo menos en América Latina, haya hecho lo propio. Es definir al narcotráfico como una amenaza contra la estabilidad del Estado. Ya no solamente como una categoría delincuencial, ya no solamente como un tema de competencia de la Policía Nacional, sino como un hecho que atenta contra la estabilidad misma del Estado, que atenta contra la integridad territorial, que atenta contra la nación. En esas circunstancias se justifica doctrinaria y legalmente la incorporación de Fuerzas Armadas que junto con la Policía Nacional se constituyen en la fuerza que enfrenta esta amenaza. Ahora bien, la primera, definir esta amenaza, ¿no? Hay que entenderla. Hay que saber cómo opera, hay que saber cómo funciona.
Y eso supone que el Ecuador tenga capacidades de inteligencia que no ha tenido, que hay inteligencia sin duda, pero que necesita ser fortalecida con instrumentos, con herramientas, con tecnología. De manera que conozcamos a profundidad cómo opera el crimen organizado, cómo funcionan sus jerarquías, cómo funciona su operatividad, cómo funciona su flujo de dinero, cómo se contamina el resto de la sociedad, las instituciones, cómo penetra ese dinero, ese crimen organizado en la política. Ese es el enfoque de la defensa. La defensa no es ahora hacer una supervisión de ríos o poner puestos de vigilancia. No, es construir un sistema que permita entender cómo opera el enemigo. En este caso, ¿cuál es el enemigo? El crimen organizado, el narcotráfico. Y estructurar en relación con eso una estrategia global que incorpora capacidades de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿En qué ámbitos? En los ámbitos que señala la Constitución. Fuerzas Armadas, mediante un proceso que se articula en las fronteras, y la Policía Nacional en el interior de la República. Y Fuerzas Armadas complementa a la Policía Nacional para fortalecer más la capacidad de acción, la capacidad de reacción. Primera definición, Miguel, el enemigo. Segundo, cómo identificamos y profundizamos el conocimiento de ese enemigo. Y tercero, cómo reaccionamos. Y por eso es fundamental el fortalecimiento de las capacidades operativas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que estuvieron abandonadas. En términos más allá de algunos, escuchaba hace un momento a distinguido general Jarrín hablar de que se dotaron, por ejemplo, unas cosas, unas lanchas a la Armada Nacional. Pero no es solamente el hecho de dotar de ciertos instrumentos, sino de que ese fortalecimiento de esas capacidades, que primero tiene que ser vistas desde una perspectiva integral, no solamente desde que cada una de las fuerzas pueda tener ciertos recursos o ciertas capacidades, sino que cómo se combinan, cómo se integran. Claro, una política integral de seguridad. No, lo que uno tiene le sirve a la otra fuerza, es decir, un concepto integral, ¿no? Una visión global en donde incorporamos las capacidades de policía y de Fuerzas Armadas. Y la idea es, Miguel, crear está en proceso, ¿no? Que no hemos tenido, lamentablemente, esto que nosotros definimos un sistema de sistemas, el sistema de seguridad nacional. Se crea la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. El presidente me encarga esa responsabilidad. ¿Cuál es el propósito de esta Secretaría? Es la de coordinar a todo el trabajo operativo que hacen los operadores de seguridad. Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, e incorporamos en este concepto otros recursos que están, que presta el Estado, que tiene el Estado, pero que no están articulados en esta estrategia de seguridad. El servicio ECO 911, por ejemplo. Obviamente está por otro lado, aparte de esta estrategia que tiene que ver con la seguridad frente a la amenaza del crimen, está lo que tiene que ver con los riesgos, que está la Secretaría de Riesgos. Pero incorporamos en este concepto de una manera activa al servicio, al ECO 911, y a toda la estructura de inteligencia. Y en la estructura de inteligencia, lo que son fuentes naturales de información que permitan identificar lo que decía en su momento, cómo operan estas economías criminales. El SRI, las aduanas, la unidad de análisis financiero, la administración de telecomunicaciones. E incorporamos también la estructura de seguridad y defensa, puertos y aeropuertos. Es la visión global. Entonces hay que organizar esto de manera que sistematicemos, coordinemos en propósito de ser eficientes. Este es el concepto y esta estrategia de seguridad. Estoy resumiendo, hay muchísimos más elementos que tener en cuenta. Pero es fundamental entender que hay un camino trazado. ¿Y por qué señalo esto, Miguel? Porque escucho con frecuencia que hablan desde la academia, hablan desde funcionarios que estuvieron en esta actividad desde hace 20 años,
sin conocer, porque la academia debe tener, la preocupación de acercarse a preguntar, ¿no? Generar debates, construir escenarios en donde se converse de esto. Las amenazas en el camino cambian. Entonces, tiene que ser tan dinámico, Diego, para contar con este sistema de seguridad. Ahora, por las experiencias que hemos vivido, hemos visto, vimos cómo se desbarató al cartel de Cali, año 95 en Colombia. Esto requiere muchos recursos. El gobierno está dispuesto a poner incluso para comprar, que esa es la realidad, solo para citar, comprar informantes, o sea, para la inteligencia se requieren muchos recursos. ¿El Estado va a poner todos estos recursos? Entre los temas que más preocupan a los ciudadanos, Miguel, está el empleo y la situación económica. Adelante. Pero inmediatamente el tema de seguridad. ¿Y por qué? Porque tenemos una percepción de que hay un ambiente de inseguridad. Hay un ambiente de inseguridad. Y ese ambiente de inseguridad se debe fundamentalmente a la actividad del narcotráfico, por referir algunas cifras. El 95% de los crímenes violentos en el Ecuador tienen que ver con narcotráfico. El 85% de los crímenes se realizan con armas de fuego. El resto el 5% son delitos menores o delitos intrafamiliares. El 15% arma blanca o otro tipo de arma letal, pero no arma de fuego. Está ligado al narcotráfico. El crecimiento descomunal del número de muertes violentas, particularmente en Guayaquil, en Esmeraldas y en ciertas zonas de Manabí, está ligado al narcotráfico. Esta amenaza, Miguel, que ha sido concebida ya como una amenaza a la estabilidad del Estado, necesita una respuesta estructurada, orgánica, organizada del Estado. Y evidentemente eso se refleja en la preocupación de los ecuatorianos. Frente a eso hay que dar una respuesta. Y el presidente de la República primero ha asumido el riesgo político y riesgos de otra naturaleza, y su gobierno ha asumido riesgos políticos de otra naturaleza, de ponerle de cara frente al narcotráfico. Lo que no sucedió. En los 10 años primeros del gobierno del correísmo se negoció. Aquí estaba la señora Piedad Córdoba, la llamada embajadora de las FARC, visitando al Palacio de Gobierno con frecuencia. ¿Qué hacía la señora Córdoba? Que era la embajadora de los guardianes del narcotráfico. Hablando del crimen de Colombia, no. Viendo cómo se permeaba que en el Ecuador suceda lo que sucedió, que se convirtió en una plataforma de distribución. Ya no somos tránsito, somos una plataforma de distribución. Y resulta que esa plataforma de distribución opera a través de los puertos. Naciones Unidas señala que el 90% de lo que entra al Ecuador por la frontera norte sale por los puertos, contaminando las cargas. Bueno, esto que acabo de describir supone que el Estado ecuatoriano, el presidente de la República, toma una decisión de generar recursos para poder financiar este fortalecimiento del que estamos hablando. Y le va a costar al Ecuador. Le va a costar al Ecuador que durante 10 años y durante los 4 años del presidente Moreno tampoco habían condiciones, no se hizo lo que había que hacer en términos estructurales, digamos, ¿no? Había un escenario complejo que administrar. Un escenario además de carencia de recursos, ¿no? Pero en los años en que hubo dinero, no se dotó a las Fuerzas Armadas de lo necesario. Se compraban radares chinos de mala calidad, se compraban helicópteros con sobreprecio que se caían frente a todos los en espacios públicos, en eventos de demostración. El caso de los helicópteros DRUF. Se generaban actos delincuenciales en torno a esas adquisiciones, ¿sí? Entonces hay que recomponer a Fuerzas Armadas. Yo he referido como un dato para que nos dé noción a todos los ecuatorianos del nivel de abandono que estaba las Fuerzas Armadas de la policía. La última vez, Miguel, que les dotaron de uniformes fue el año 2014. Hace 8 años. Hace 8 años les dieron uniformes. Hoy estamos haciendo un proceso para dotarles por lo menos de 2 uniformes a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Igual en un plan conjunto, ¿no? Porque estoy hablando de que hay un trabajo coordinado
entre Fuerzas Armadas y la policía, incluso en las provisiones, uniformes y otros equipos que vamos a incorporar para su capacidad de inteligencia y su capacidad de reacción. Claro, antes lo hacían por separado, es importante eso. Ahora, ¿cómo depurar las instituciones también? Fue un hecho público y notorio la denuncia del embajador de Estados Unidos, los narcogenerales, incluso cambios que no se trata porque es información reservada, la entendemos, la conocemos, de los cambios a veces en los mandos militares. Por ejemplo, la última salida del comandante de la Marina, ¿acaso no obedece a veces a deslices o errores como pretender nombrar a un agregado naval en Washington que pudiera tener problemas con la visa, y en lugar de enderezar eso se redirecciona a otra agregaduría naval? Los mecanismos de depuración son varios, ¿no? Uno, usted conoce, Miguel, mecanismos de contrainteligencia, que también hay que fortalecerlos. Segundo, medidas de confianza. En Policía Nacional hay protocolos muy estrictos en cuanto a medidas de confianza. Personal que está en primera línea, ¿no? Y el mando policial está poligrafiado. Yo debo decir, Miguel, que todo el trabajo que he venido haciendo durante estos meses interesantes ha sido el constatar que tenemos un mando policial y un mando militar de primera calidad, de primer nivel, con un gran nivel de profesionalismo, un gran liderazgo interno y una claridad en cuanto a los objetivos que nos hemos planteado. Yo reconozco el alineamiento, ¿no?, de todo, Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio, el extraordinario Ministro de Defensa, el extraordinario Ministro del Interior, dos figuras importantísimas, tanto de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que han empujado, han estructurado, han concebido, han definido estrategias en este concepto que estamos comentando en este momento. Y eso es muy, muy importante. Y dentro de ese compromiso está el tener internamente pues medidas que garanticen que quienes están encargados de la seguridad ofrezcan a sí mismos la confianza para que sepamos que están del lado de la seguridad, no del lado de la delincuencia. Y también, Miguel, hay un tema, hay un elemento subjetivo que es muy importante, ¿no? Es el ejemplo. Tenemos un presidente honrado, ministros honrados. Eso genera una cultura dentro del gobierno, ¿no?, que genera modelos de comportamiento. Cuando usted tiene un presidente delincuente, cuando usted tiene un presidente que se sienta a negociar con la narcoguerrilla, toda la estructura se contamina. Toda la estructura se contamina. Entonces tenemos primero una cultura dentro del gobierno de absoluta integridad, de modelos de comportamiento que sirven como ejemplo. Y luego, internamente, ya en Fuerzas Armadas de Policía, las medidas, los mecanismos de depuración. Usted señala un hecho, ¿no?, que había que precisarlo, pero, bueno, ahí ve usted que hay reacción frente a la eventualidad de que hayan dudas, ¿no?, sobre la conducta de quienes integran orgánicamente Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por ello, cuando usted dice hay muy buenos mandos, los conocemos durante décadas, la trayectoria, todo eso. Pero uno a simple vista diría, si hay buenos mandos, ¿por qué hay esos cambios sin cumplir el periodo para el que pudieran quedarse? Porque esto es decisión política del presidente, finalmente. Pero el tiempo en la función que pudieran estar. Y se cambia antes de eso. El caso del comandante de la Marina. Bueno, pero digamos que son excepcionales, ¿no? Son excepcionales, ¿no? Lo que se plantea siempre es dar continuidad a la estructura de manera que podamos tener más continuidad y estabilidad en las estrategias. Esto es muy importante, ¿no? Y en el caso que usted le dio hace un momento, Miguel, respecto a lo que se denominaron los narcogenerales, bueno, fueron medidas que tomó la propia policía al separar a aquellos que habían sido cuestionados. Porque en esto hay colaboración, ¿no?, interna y externa también, que permite que se hagan evaluaciones sobre la calidad y comportamiento ético de quienes están en el mando. Y cuando se tomó esa decisión de no, en particular en uno de ellos, no provocar su ascenso, había una motivación que estaba ligada a cuestionamientos respecto a su conducta.
Lamentablemente, inmediatamente, pues esta persona a la que aludimos fue incorporada como parte del staff de la alcaldía de Guayaquil y puso un despliegue como que se tratase de una acción injusta sin entender o por lo menos tratar de averiguar cuáles eran los motivos por los cuales se había tomado la decisión. Y se calificó de una decisión injusta, cuando en realidad lo que hay es motivos. Y esto es muy importante, Miguel, porque esto me lleva a una reflexión, ¿no? Es el hecho de que si la academia, por ejemplo, o los medios quieren opinar sobre este tema, es fundamental que tengamos un mayor nivel de aproximación a los motivos. Es importante que se indague, que se investigue, ¿no? Que se genere lo que yo decía hace un momento, debates. Queremos que la academia quiere incorporarse. Lo fundamental es primero entender lo que se está haciendo, cuál es la estrategia. Y no caer en lugares comunes, ¿no? De cuestionamientos, ¿no? De observaciones que son abstractas, que no están ligadas a un hecho, a una estrategia o al conocimiento, a la profundización de lo que el gobierno está haciendo. Yo quiero señalar con esto, Miguel, el gobierno tiene claramente una estrategia y tiene un proceso en ejecución. Usted mencionó hace un momento. Antes hablaba usted con el general Jarrín respecto a la colaboración con Estados Unidos. Es una de las colaboraciones. Es fundamental que el Ecuador recupere esas alianzas políticas con aquellos gobiernos, aquellas democracias que están comprometidas en la lucha contra el crimen organizado. Estados Unidos, una de ellas. Pero tenemos también trabajo en cooperación con el Reino Unido, con el gobierno de Holanda y con una relación orgánica con Israel. ¿Por qué refiero a una relación orgánica? Porque es una relación del Estado ecuatoriano con el Estado de Israel. Y el acompañamiento que se hace en la asesoría en cuanto a cuáles son aquellas organizaciones internas de Israel que ofrecen la mejor tecnología para solucionar aquellas necesidades que el Ecuador tiene en relación con la seguridad. Y esta relación orgánica, ¿no? Es una relación que la hemos construido y que la desarrollamos como con la relación con Estados Unidos, que es fundamental. ¿Por qué? Porque esta es una lucha en la cual el Ecuador se compromete, pero no puede manejarla solos. Necesitamos del Ecuador. La República necesita el acompañamiento de aquellos de otros mercados, como los mercados de consumo, que son realmente quienes generan la demanda y que son los que pues estimulan y mueven todo el mercado de producción, distribución y consumo. Entonces hay una relación orgánica, ¿no? Y en esto, para contrastar, ¿no?, con aquello que le escuché decir a la alcaldesa de Guayaquil, que dice: no hemos tenido que ir a Israel, sino que Israel vino acá. Y bueno, una cosa hablar de una relación orgánica como la estoy describiendo, y otra cosa es recibir a representantes comerciales. Además de otra dimensión. No, los representantes comerciales, ¿saben? Empresas que va y le visita, pues, y luego sale a hacer propuestas irracionales como Israel, la de construir una cárcel en una isla. Israel conocemos incluso en recolección de basura, ha sido excelente Israel. ¿Qué decir en el tema de seguridad? Ahora, el tema de depuración y fortalecimiento de las instituciones no solo pasa por la denuncia del embajador Michael Fitzpatrick de los narcogenerales, sino también, si vamos un poco antes, lo que ha pasado con la policía, donde altos oficiales han estado, así como hay oficiales respetables, hay otros, han estado vinculados al caso del ISPOL, que es un escándalo de más de $900 millones de estafa, en donde han estado coroneles y generales plenamente identificados hoy. Hay varios procesos en eso, pero que se ha retomado, y hay que decirlo, en este gobierno, y lo digo con nombres y apellidos del coronel Renato González asumido, con valentía, enfrentar no solo al interior, sino también a sectores económicos vinculados con políticos que han estado involucrados para esta estafa a la Policía Nacional. Y eso fundamental es reconocer, reivindicar el compromiso del presidente Lasso en ese esfuerzo, Miguel. Él personalmente hace gestiones en términos de lograr que se recuperen los dineros robados y además se persiga a los que fueron responsables de ese atraco. Me refiero al ISPOL. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con la Policía Nacional. Porque esos dineros les corresponde a los aportes y a las jubilaciones que se hacen a través de inversiones de la Policía Nacional. Y esto parte de esta definición del presidente, ¿no?, de dar un soporte, apoyo político que no existió. No existió. Policía Nacional, Fuerzas Armadas no sintieron el soporte político que es
importantísimo para la seguridad, la certeza de que lo que están haciendo tiene un respaldo en el gobierno, en la legitimidad de la democracia, en la legitimidad del gobierno nacional. Y eso es muy importante, que ahora hay esta conexión muy profunda en la convicción que tiene el presidente de la República en que hay que fortalecer Fuerzas Armadas y Policía Nacional. De manera que, como usted decía hace un momento, Miguel, tengamos hacia adelante la continuidad de estrategias que permitan solucionar el problema de la inseguridad, que no se va a solucionar en 6 meses, sino que va a demorar, es un periodo de... Dejar las bases, al menos. Vamos a dejar estructurar el sistema. Con lo que estamos haciendo, obviamente vamos a tener un decrecimiento de los niveles de criminalidad. De hecho, ha sucedido ya. ¿Por qué? Porque las acciones tomadas por el gobierno durante estos meses, si bien todavía requieren de mucho más en términos de ser estructurales, hemos frenado, hemos detenido el crecimiento de la criminalidad. Las acciones que se han tomado, quisiera citar el caso de lo sucedido en Guayaquil, con la fuerza de tarea conjunta. Muy importante esto, fuerza de tarea conjunta, Fuerzas Armadas, Policía Nacional combinados. Han trabajado en Guayaquil 35,000 operativos en estos días en lo que transcurrió desde la declaración del estado de excepción. Por cierto, no se trata solo de la parte cuantitativa, 35,000 operativos, sino los resultados. Los resultados. Y una de las quejas es, caen los sicarios, caen los operativos. Lo que no caen son los autores intelectuales. ¿Cuántos crímenes no se llega a los autores intelectuales que han sido los responsables de esto? Señalo 2 cosas. Primero, los resultados de esos 35,000 operativos, 600 detenidos por delitos. Requisición de 179 armas de fuego. Es importante la requisición de armas de fuego. Recuerde usted, Miguel, que cuando se sucedió lo de Cristo del Consuelo en Guayaquil, se encontró casquillos y se estableció que con la misma arma se habían producido 23 eventos de violencia, provocado 13 muertos, 7 heridos y 6 disparos al aire. Entonces, requisar 179 armas de fuego quiere decir retirar de los delincuentes la capacidad de generar muchísimos muertos con esas armas de fuego. 43 vehículos recuperados, 26 detenidos por boletas de captura, 643 armas blancas, 41 motos recuperadas. ¿Qué señalo con esto? Que a veces se crea un ambiente de lo que, o se reporta sobre lo que sucede, pero no reporta, obviamente, y no entendemos lo que no sucede. Y lo que no sucede quiere decir la acción de prevención. Ahora, para el ciudadano común, doctor Ordóñez, dice y cuando escucha que tenemos los datos que ha proporcionado el Ministerio del Interior también, salen de inmediato, porque si uno habla de un plan, un sistema integral de seguridad, tiene que ir acompañado por la institucionalidad. El tema de la administración de justicia, ¿cómo es posible que haya delincuentes que con grillete están asaltando? Es decir, son detenidos por la fuerza pública, por la policía, van ante el juez les da medidas cautelares y siguen delinquiendo. Es decir, casi un carrusel. Y el ciudadano común dice, sí, esos datos, se han detenido a miles de delincuentes, pero ellos vuelven a delinquir. ¿Cómo articular una política de la institucionalidad? Respondo a la pregunta, Miguel, también incluyendo lo que usted me preguntaba hace un momento respecto a dónde están los jefes, los autores intelectuales. Usted señala un elemento que es fundamental en entender que ese es el funcionamiento del crimen organizado, que usted tiene un nivel de operadores, que son los que ejecutan, pero es fundamental llegar a aquellos que toman las decisiones, que dan las órdenes. Eso está ligado a lo que comentaba al inicio, y es el fortalecer la capacidad de inteligencia. A través de inteligencia, del servicio de inteligencia, a través de los recursos de tecnología, a través del seguimiento de las redes criminales, a través de este sistema, que no sea solamente que usted señalaba uno de los mecanismos, que es el de los informantes, sino que hay otra cantidad de recursos que permiten identificar esas redes criminales. Lleguemos a identificar quiénes son y dónde están los actores intelectuales. Eso es va a ser lo más importante. Es importante la incautación.
Pero el objetivo que es más importante es precisamente el identificar y llegar a las cabezas. Llegar a las cabezas. Ahora, el momento que identificamos cómo operan esas redes, vamos a también identificar, Miguel, cómo es que esas redes contaminan a funcionarios de la Administración de Justicia. Yo quiero señalar que en el caso de los funcionarios de la Administración de Justicia hay elementos. Primero, muchos que cumplen con la ley. Eventualmente toman decisiones que puedan ser controvertidas porque de acuerdo con la ley eso procede. Y puede ser que no la entendamos, pero si está de acuerdo con la ley, pues así funciona el sistema. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Yo digo para no generalizar, porque en el momento de generalizar, pues podemos cometer errores. Hay un segundo grupo, Miguel, de funcionarios que están condicionados por el temor, porque hay amenazas. El caso, por ejemplo, del fiscal que fue avaliado en Babahoyo, ¿no? Era un fiscal que había cumplido con su tarea y que tomó la decisión de no retroceder y ofrendó su vida por cumplir con su trabajo. Pero hay otros funcionarios que sí están contaminados. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? A través de estos mecanismos. A través de estos mecanismos que nos permitan establecer cómo operan esas redes. Tanto para identificar la contaminación en la función judicial, como para definir la contaminación en otras áreas, en otras instituciones y en la política. En la política, Miguel. Saber cómo es que se están financiando ahora algunos alcaldes. Escuchar al asambleísta Villavicencio ya mencionar algunos, que son abiertamente defendidos desde Bélgica. Porque tenemos que establecer por dónde es que esta vinculación se da. En Manabí, en Tosagua, claramente casos de quienes fueron detenidos por la policía por presunciones de estar vinculados en narcotráfico, candidatos ahora. Y defendidos por quienes les han puesto, en vez de decir, no nos habíamos dado cuenta, por lo menos digan eso y excluirlos, ¿no? Bueno, pero toda esta red de vinculaciones son las que tenemos que identificar, porque eso es a lo que ataca la estrategia del presidente Lasso, a enfrentar el problema de fondo. Claro. Volvamos al tema, sabemos que hay temas reservados, pero volvamos al tema con el que empezara usted, un sistema de seguridad nacional. ¿Cuál es la estructura constitucional, nos guste o no, hoy y legal? El Consejo, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública y del Estado, vigente desde el 2009, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE. ¿Cómo está funcionando? Usted viene a articular esto como funcionaba antes periódicamente el COSEN en la estructura anterior, el Consejo de Seguridad Nacional, había una secretaría. ¿Cómo se va a operar en este sentido? Porque, déjeme decirle, doctor Ordóñez, en ese COSEPE deben estar los presidentes de las funciones del Estado. Y sabemos que ahí hay unos dos señores saquicelas por sus actuaciones, por los hechos que han evidenciado. ¿Cómo se puede hacer una estrategia si desde la Asamblea no están contribuyendo? O si desde la función judicial tampoco se contribuye para actuar de manera diáfana y transparente. ¿Cómo interactuar en este COSEPE? ¿Hay reuniones? ¿Se ha convocado? ¿Cómo se está articulando? Porque hay que convocarles a los señores Aquisela. Bueno, el presidente, la primera reunión que tuvo fue el mismo 24 de mayo, a la noche, cuando tomó posesión. Sí. Con esto él quería señalar, como ahora señala y ratifica la prioridad en los temas de seguridad. Digamos que la seguridad es su prioridad junto con los temas de la economía, que tienen que ver con empleo y estabilidad económica, ¿no? Que está ligado a lo que usted decía hace un momento, ¿no? La seguridad y el desarrollo están ligados, ¿no? Como vasos comunicantes. No hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad. Claro, ha habido de ahí en adelante sucesivas reuniones, ¿no? Pero digamos que en este último periodo hemos estado en un proceso de concreción respecto a la elaboración de planes y debemos llevar al COSEPE la definición de algunos temas que tienen que ver con seguridad, sin duda. Pues, y debemos confiar que en ese espacio, tanto presidente de la Asamblea como presidente de la Corte Nacional se comprometan, ¿no? Y entiendan la dimensión de lo que representa estar presente en un espacio de decisión tan importante en donde además tenemos un compromiso de secreto.
¿no? Claro. Y esto que me parece a mí debe de tenerse en cuenta. Déjame contarle un hecho real y confidenciado por quienes hacen la Iglesia Católica. ¿Cómo se puede confiar en un presidente de la Asamblea que cuando se instala el juicio, un sábado, se instalaba el proceso de destitución contra el presidente de la República, va el señor Saquicela y ofrece sus buenos oficios de seguridad, les dice una cosa a los monseñores de la conferencia episcopal y va y hace otra cosa en la asamblea y sigue hablando del diálogo? ¿Cómo se puede confiar en esos altos personajes que integran el COSEP, el Consejo de Seguridad Pública del Estado? Si usted dice reserva, secreto, ¿cómo? Hay que hacerlo, pero ¿en qué condiciones? Yo comparto sus dudas, Miguel. Porque además déjeme contarle, en el último COSEP se trató algún tema que luego inmediatamente pues estuvo difundido en un medio de comunicación. ¿Cuál fue la última reunión? No me acuerdo exactamente la fecha. ¿Ha habido reuniones últimamente? Sí. ¿Sí? Se difundió esto. Sí, a poco tiempo eso estaba ya en un medio digital. Por eso digo, ¿cómo funcionar institucionalmente? No sé quién era, ¿no? Pero claro, no importa quién, pero si se fugó la información, sí, eso es fundamental. Se entiende. Porque hay un requisito de confidencialidad. Porque ustedes saben esto, Miguel, en temas de seguridad hay que andar con cuidado, hay que decir lo que se tiene que decir, porque tampoco vamos a poner por delante las estrategias más en detalle para que pues quienes son... Pero hay cosas que tienen que conocer y acompañar las funciones del Estado. Fundamentalmente en materia legislativa, ¿no? En materia legislativa, usted se refería a por ejemplo, la ley de inteligencia. Hay que profundizar el análisis de la ley de inteligencia. El Ecuador no tiene, usted, un régimen que le permita hacer operaciones encubiertas. No hay mecanismo, no hay una protección al encubierto. Hay que darles un curso a esos asambleístas que ni siquiera entienden y aprueban así las leyes. Otro de los ámbitos de la inseguridad tiene que ver con la violencia en las calles, ¿no? Y una de las normas que se incluyó en esta ley de uso progresivo de fuerza señala que las manifestaciones no serán consideradas violentas, dice, si uno o varios cometen actos de violencia. Quiere decir eso que si usted tiene una manifestación, ¿no?, que aparentemente es pacífica, pero resulta que hay un grupo de personas que cometen actos de violencia, la fuerza pública, la fuerza armada, la fuerza policial no pueden actuar con medidas de fuerza. Eso dice la ley. ¿Cómo usted dice cuál es la definición de varios? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿Son 10? ¿Son 50? ¿Son 100? Estos problemas de discrecionalidad son los que hacen que los policías digan, bueno, tenemos temor de hacer actos para recuperar el orden cuando hay actos de violencia. En la asamblea, quienes votan son quienes están vinculados a los actos de violencia, que sacralizan la violencia, ¿no?, que justifican la violencia, y son los que votan para restarle capacidades al Estado. Bueno, es importante el acompañamiento de la función legislativa en la ley de uso progresivo, de uso legítimo de la fuerza. Este es el compromiso que debemos tener todos, ¿no? Y usted decía hace un momento la necesidad de que esto permanezca más allá de este gobierno. Eso supone, y yo creo que es muy importante, que por lo menos en los temas de seguridad, tengamos un acuerdo entre todos los sectores políticos, entre todos los sectores sociales, que dé continuidad a esta lucha que el presidente Lasso ha definido. Claro. Hay una gran amenaza y desentendidos los políticos de esto en la Asamblea. Peor que eso. Remando contra contribuyendo a eso. Algunos. Otros usando el tema de la seguridad como discurso de campaña. Como que si fuese ahora cuestión de no juntarnos, no pegar el hombro, no arrimar juntos en esfuerzo compartido para enfrentar el problema de la inseguridad. ¿Cuándo se anuncia el plan, el sistema integral de seguridad? Hay un plan, ¿no?
el Plan Nacional de Seguridad. Hay varios planes que tienen que hacerse. Está en ejecución, en elaboración el Plan Nacional de Inteligencia, que además articule todos los sistemas y subsistemas de inteligencia en un plan concertado ligado al Plan Nacional de Seguridad, ¿no? Hay una estrategia también de seguridad ligada específicamente al combate al narcotráfico. Tenemos una estrategia de seguridad integral que incluye es intrasectorial, ¿no? A toda la estructura del Estado, incorpora también la preocupación sobre la función judicial, sobre el escenario político y la contribución que tiene que dar la función legislativa, ¿no? Y hay una estrategia para el combate al narcotráfico. Y estas estrategias están ligadas, como les decía hace un momento, a estas acciones ya en cuanto al fortalecimiento de esas capacidades. Ahora, ¿cómo puede contribuir desde la Secretaría de Seguridad para los hechos coyunturales? Sabemos que hay una visión macro, hay el plan integral de seguridad. Por ejemplo, en hechos, si vuelve a presentarse un junio 2022 con estas acciones violentas del sector indígena, ¿cómo se puede contribuir para enfrentar eso y que el país no sufra lo que ya sufriera octubre 19, junio 22? Como secretario de Seguridad Pública del Estado, yo presido el Gabinete Sectorial de Seguridad, en donde están los funcionarios, más altos funcionarios que están ligados a la seguridad, el ministro de Defensa, del Interior, jefe de Comando Conjunto, jefe comandante de Policía y otras instituciones. Somos 12 los miembros de ese gabinete sectorial. La tarea, entre otras, es la de prevenir. Y la prevención parte de tener un buen sistema de información. Inteligencia. ¿Y cómo se está articulando con el CIES? Mire, hay una articulación de los subsistemas. El CIES, además se crean muchos mitos, ¿no? Es como que el CIES fuese una agencia de espionaje, ¿no? Como que si estuviéramos hablando de la CNI en la época de Correa, donde teníamos... es la información que se necesita. El CIES es una institución que es más o menos, digamos, un fusionador de información. ¿Quiénes generan información de inteligencia? Lo que se llaman los subsistemas, ¿no? Policía, Fuerzas Armadas y las otras instituciones. ¿Están en pleno funcionamiento eso? Están en pleno funcionamiento, absoluto funcionamiento. Es un proceso que... Y articulado. Articulado, conjunto. ¿No? Es un trabajo que lo estamos haciendo, digo, personalmente, ¿no? En términos de tener la mejor información posible para, esa es la prevención. Para prevenir, para hacer escenarios. Es un recurso prospectivo. Hay que prever qué va a pasar y poder actuar. Porque lo fundamental en seguridad es prevenir. Lo que decía hace un momento, evitar que las cosas pasen. Y obviamente pues hay que tener ese sistema que nos permita prevenir lo que pueda suceder. Porque lo que tenemos, el gobierno lo que tiene es la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Y se está previendo este rato lo que pudiera pasar? Hay varios escenarios sobre los que se prevén eventos, ¿no? Y hay que anticipar. Y eso es básicamente con información de calidad adecuadamente procesada, en donde, claro, los quienes generan esa información son sine qua non, ¿no? ¿Y control de cárceles? ¿Cómo se va a contribuir desde una política integral de seguridad? Este es un tema que se incluye dentro de la competencia que me corresponde. Está dentro del campo del Gabinete Sectorial de Seguridad, la seguridad carcelaria. Sí. Bien, Miguel, estamos en el siglo XXI, ¿no? Hay una cantidad hay un desarrollo inmenso, ¿no? En cuanto a la tecnología y las soluciones tecnológicas para este tipo de problemas. Claro, eso cuesta, hay que invertir. Y si no, ¿cómo se evita que ingresen armas a las cárceles? Y hay sistemas. Con escáneres, rayos X. Hay sistemas. Hay sistemas. Este proceso está en avance. Claro, yo me hago cargo de la preocupación de los ecuatorianos, yo mismo la tengo, ¿no? ¿Cuándo se desarrolla? Pero fíjese usted que primero hay que hacer un análisis. Política penitenciaria, que es fundamental. Es la primera vez que se hace un censo penitenciario. No se ha hecho nunca un censo penitenciario. Claro, sin censo, ¿cómo se puede identificar la realidad? Exactamente. Que es información. Usted no puede tomar decisiones si no hay información. ¿Qué tipo de cárceles necesitamos? ¿Qué tipo de sistema penitenciario? Necesitamos cárceles de separar de alta peligrosidad. Necesitamos tener cárceles para contraventores o delitos menores. Todo eso parte del censo. Primer tarea, el censo. Eso está en proceso. No se ha hecho nunca antes. No. Ya oigo a la alcaldesa de Guayaquil, construya una cárcel, dice, en una isla.
Y entonces ya con eso ya creo que soluciona el problema. Que manejan ¿no? los militares la una, la policía la otra y el sistema penitenciario otro. No, eso hay que pensarlo bien. Eso hay que bueno, primer tarea, el censo. Segunda, definir a partir de esa información, cuál es la infraestructura que necesitamos y los recursos tecnológicos que incorporamos para poder organizar, controlar las comunicaciones, las relaciones del manejo interno, cómo operan, cómo están divididos los de alta peligrosidad, los de baja peligrosidad, y cómo evitamos que desde dentro de las cárceles, ¿no? O se usen, más bien dicho, las cárceles como cuarteles generales del delito. Claro. Hay tantos temas que queremos comprometer a Diego Ordóñez ahora que está compenetrado con el tema de seguridad nacional, el sistema, cómo se desarrolla. Queremos comprometerle en un nuevo diálogo. El tema de la minería ilegal, que está ahí latente y permanente y protegida por asambleístas incluso. Parte de los delitos asociados al narcotráfico, que claro. es por donde fluye dinero, donde se comercializa libremente. ¿Recuerda usted, Miguel? ¿Recuerda usted una grabación a Glass cuando dice que dejó que estaba liberando la comercialización de explosivos, ¿no? Para el Oriente? Bueno, ahí están los resultados, pues. Eso hay que cambiar. Y eso hay que indiciar quiénes son los responsables. Y sancionar. Pues, ¿quiénes son los responsables? Claro. Ahora, una pregunta final, por ahora sabemos el tiempo del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. El presidente de la República se comprometió en una entrevista con Fernando del Rincón, CNN, en desclasificar. Dijo, apenas vuelva al Ecuador de la reunión en la Cumbre de las Américas, voy a disponer la desclasificación en el COSEPE de los documentos reservados del asesinato de 3 periodistas hace 4 años. ¿Se ha hecho eso? Está en el proceso, Miguel. Usted me acaba de decir pero que no sea lo del sastre, que le demore el terno y le dice, oiga, ¿cuándo me entrega? Voy a tomar otras medidas. No, las mismas medidas. ¿Cuándo me entrega? El rato menos pensado. El rato menos pensado. No, estuvo en el último COSEPE. ¿Cómo? Y se pidió una mayor fundamentación para tomar una decisión en ese sentido. Yo entiendo las urgencias también, pero fíjese usted, Miguel, no se puede convocar el COSEPE cada momento, precisamente por las coyunturas que usted acaba de señalar, ¿no? Entonces, qué peligro estar con esos dos señores, qué peligro. Y hay que convocarlos porque eso dice la norma. Entonces, ¿cuándo se desclasifica? Siguiente reunión tenemos ya un informe más fundamentado sobre ese tema. Porque el presidente porque hay dos pedidos, no solamente este, sino hay otro pedido. No me recuerdo el nombre del otro caso que también se pidió, sobre el cual también se pidió. Pero el presidente dispuso eso, sí. Y hay que cumplir esa parte. Así es. Bueno, seguiremos hablando de esto tan importante. Yo estoy a la orden y como le decía hace un momento, tendremos también espacios para conversar con usted y con otros periodistas que saben del porque tema. Porque hay muchos temas reservados para que profundicemos, ¿no? Igual y caminar en la misma dirección. Igual convocar a aquellos que hacen opinión, ¿no? A los expertos, ¿no? Que se traten de indagar, traten de investigar. Penetrarse, conocer las nuevas realidades. Convoquen a conversatorios de manera que se informen antes, para que las opiniones sean opiniones informadas y no se repitan lugares comunes que a veces confunden a los ciudadanos. En una dinámica tan cambiante, las nuevas amenazas que se presentan, ¿no? Para que usted vea tan complejo, ¿no? El sistema, los sistemas que se plantean ahora para la defensa, ¿no? Incorporan muchísimos otros recursos y otras dinámicas, ¿no? Que ya no son las mismas incluso de hace 3-4 años, ¿no? Bien, al doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Nacional, muy importante el tema y seguiremos hablando. Insistimos, no habrá desarrollo sin seguridad y seguridad sin desarrollo. Es tan fundamental invertir. Y esta es una inversión, no es un gasto, una inversión que hay que hacerlo y por escasos que sean los recursos, si no hay seguridad, no habrá desarrollo. Doctor Ordóñez, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por el espacio, Miguel. Muy amable. Vamos a una pausa publicitaria, 8:20, buscando la verdad. Volvemos luego de la pausa con 3 invitados, los exministros Fernando Santos, Fausto Ortiz y el licenciado Henry Llanes, para hablar sobre un tema complejo y difícil, la parte técnica, subsidios a los combustibles. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Qué le dirías a tu yo futuro? Que no sé qué hacer. Me angustia no saber qué carrera estudiar. Que me preocupa morirme de hambre. O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago.
Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Celebra cada ahorro como